En este video vamos a hablar sobre las pruebas de la existencia de Dios. El hombre siempre se ha sentido atraído o imantado por el tema de Dios. En realidad, al preguntarse sobre Dios, se pregunta sobre el origen y la finalidad de sí mismo y de la historia humana. Si no es a la luz de la existencia de Dios, ninguna respuesta es suficiente para callar sus preocupaciones fundamentales. Se pregunta sobre la existencia, la naturaleza y la trascendencia de este ser absoluto, a quien llamamos Dios. Se pregunta sobre Dios a partir de la creación contingente o pasajera y también a partir de su inquietud interior. Vamos con el video. En el contexto histórico, la tradición filosófica identifica a Dios con la trascendencia, mientras que considera al mundo y a la historia como espacio de transición y ve en el hombre una entidad intermedia entre la consistencia divina y la caducidad mundana. La cultura actual, que concibe al mundo como hechura del hombre, está marginando la cuestión de Dios porque no acaba de ver su utilidad, aunque sigue pendiendo de su necesidad, ya que no encuentra en la razón tecnológica la panacea de sus males. Así las cosas, podríamos decir que los contextos de las preguntas sobre Dios son como Él, infinitos. En el contexto tradicional, en tiempos pasados, el problema del conocimiento de Dios discurrió por dos caminos. El primero parte de la comprensión del mundo circundante, cuya precariedad ontológica obliga al hombre a pensar en una entidad superior que posibilite su existencia. Es la vía ontológico-metafísica de los griegos presocráticos como Platón y Aristóteles que, con distintos procedimientos, los conduce a un primer ser, origen y destino último del mundo. La filosofía medieval, desde San Agustín hasta Suárez, pasando por la originalidad de San Anselmo, la genialidad de Santo Tomás y las modalidades de la escuela franciscana, transitan por esta misma senda. La segunda vía, la antropológica, tiene en cuenta la peculiaridad del hombre, con su gama de vivencias integradas por conocimientos, sentimientos y responsabilidades. Este análisis alumbra la conclusión de que la vida humana es inexplicable sin la presencia de una realidad absoluta. Los balbuceos del humanismo renacentistas de Nicolás de Cusa o de Bruno desembocan en el establecimiento de la racionalidad del universo desde el hombre como sujeto pensante. Dos son las modalidades más notables de esta filosofía. Una, la gnoseológica, distintamente representada por Descartes y Kant como cabeza de la fila, y otra, metafísica, que tiene en Spinoza su máximo exponente. El Dios absoluto de este es aceptado posteriormente por la Ilustración y el Romanticismo, que lo hacen vértice de la razón humana. Herder, Fichte, Schelling, Hegel, lo mismo que Goethe y Hölderlin, sufrirán la influencia del pensamiento spinoziano. En el contexto contemporáneo, el progreso de las ciencias positivas, de la naturaleza, del hombre, y a la vez que aumenta el poder de éste, hace crecer también la confianza en sí mismo y lo induce a prescindir de Dios como fundamento último de la realidad. Por eso, amplios sectores del pensamiento contemporáneo o guardan respetuoso silencio sobre Dios o plantean su problema de otra manera. De todas formas, la eterna pregunta persiste y el hombre continúa a la búsqueda de su liberación en un estado de completa reconciliación con la naturaleza y sus semejantes. En este contexto se escribe hoy la cuestión de Dios. Haciéndose eco de la tendencia del hombre y la humanidad hacia lo irreversible, los pensadores de los últimos 150 años plantean el problema de Dios en tres frentes distintos y con diversos resultados. 1. Desde el análisis de la existencia humana. 2. Desde el estudio de la conciencia en el mundo. Y tercero,
desde la praxis histórico, social y ética. Mientras unos apuntan a la trascendencia como la única posibilidad de la irreversibilidad humana, otros en cambio conciben esta trascendencia como mero proceso histórico y cumplimiento humano intratemporal. Aparte de estas posturas, hay quienes, apoyándose exclusivamente en la inducción y el análisis lingüístico, eliminan de raíz la problemática con un no hay problema. Tanto la filosofía analítica como el positivismo lógico dan por zanjada la cuestión de Dios como carente de sentido. Pero pensadores que profesan la misma metodología como Ayer y Kuhn denuncian el fracaso de estos sistemas por la incapacidad de sus principios de verificabilidad y falsabilidad. Para solventar estas cuestiones que la misma ciencia ha generado, la indagación del fundamento último de la existencia culmina en un principio metaempírico, causa primera del mundo y garantía del sujeto humano, interpretado de distinta manera. Para unos es realidad trascendente, para otros, en cambio, no pasa de ser la absolutización de la naturaleza y de la historia. Todos, sin embargo, animan la misma intención: esclarecer el misterio de la existencia en el mundo. Los modos de esta clarificación han recibido el nombre de pruebas, de vías o caminos por los que el hombre accede intelectivamente al absoluto ser llamado Dios. La filosofía y la religión afrontan su mayor desafío. En su esfuerzo por definir a Dios, la filosofía en su mayor parte ha igualado a Dios con la primera causa, la ley natural, la fuerza cósmica, o en el mejor de los casos, acepta a Dios como la realidad última. La Biblia, por su parte, atribuye a Dios una personalidad y lo describe como creador, sustentador, legislador, juez, gobernante y padre. Su existencia está universalmente confirmada por su creación y lo corrobora la naturaleza del hombre. Todas las citas bíblicas las estaré poniendo ahí abajo en la descripción. Pero este testimonio, aparte de la revelación de Dios que da de sí mismo en las Escrituras, proporciona solo un concepto limitado y a menudo erróneo, porque incluso el mismo Dios solo nos revela lo que necesitamos saber. Pero debemos recurrir a la Biblia para obtener nuestra definición de Dios. Toda especulación, más allá de la revelación, es inútil, pero sobre todo peligrosa. El apóstol Pablo dijo que no hay que ir más allá de lo que está escrito. Si comparamos a Dios con los demás dioses, nos vamos a dar cuenta que Él es más que un hombre poderoso e inmortal. Dios tiene varios nombres, por tanto es un Dios personal, con personalidad semejante a la nuestra, pero la sobrepasa con mucho. La existencia de Dios no se demuestra por argumentos filosóficos, sino que se da por supuesta o se afirma como algo evidente en las Sagradas Escrituras. El mundo antiguo no conoce el ateísmo. El necio que piensa en su corazón, no hay Dios, no hay Dios, no niega propiamente que exista Dios, solo niega que Dios se ocupe de los hombres y por lo tanto vive como si Él no existiera, como que no ha de castigar sus pecados ni de premiar sus acciones buenas. Cuando la Biblia habla en torno a la naturaleza de Dios, no lo hace en forma abstracta, sino más bien en concreto, de lo que Él es y hace en favor de su pueblo y del hombre y del mundo. Solo hay un Dios. Este Dios es sobre todo poderoso, viviente y santo. Sobre los otros atributos de Dios, su celo,
su conocimiento, su excelsitud, su fidelidad, su gracia, su justicia, su misericordia, su presencia, su señorío, su gloria, etcétera, y etcétera. Estaremos hablando en videos posteriores. Pero las pruebas de la existencia de Dios, por un lado, residen en la experiencia del mundo y por otro, en el descubrimiento del hombre de sí mismo, como lo venimos diciendo desde el principio. Esta división no es meramente algo que nació en el pensamiento mío o de alguien más. La sugiere también la argumentación de los primeros capítulos de la carta a los Romanos. Nos dice que Él no es igual a nada. La Biblia nos dice que Dios no se parece a nadie. La Biblia nos dice que Dios no es igual a nada. Él no es igual a nada y no es igual a nadie. Sin embargo, aprendemos a base de utilizar lo que ya conocemos como puente sobre el cual pasamos rumbo a lo desconocido. A la mente no le es posible irrumpir de pronto más allá de lo familiar en lo que le es extraño por completo. Aún la mente más vigorosa y osada es incapaz de crear algo a partir de la nada por medio de un acto espontáneo de la imaginación. Esos seres extraños que pueblan el mundo de la mitología y la superstición no son creaciones puras de la fantasía. La imaginación los creó tomando los habitantes corrientes de la tierra, el aire y el mar, y extendiendo sus formas familiares más allá de sus fronteras normales, o bien mezclando las formas de dos o más de ellos, de tal manera que se produjera algo nuevo. Por hermoso o grotesco que sean, siempre se puede identificar sus prototipos. Son parecidos a algo que ya conocemos. El esfuerzo de los hombres inspirados para expresar lo inefable ha puesto gran presión tanto sobre el pensamiento como sobre el lenguaje de las sagradas escrituras. Los escritores sagrados se han visto obligados a usar una gran cantidad de palabras de semejanza para poderse dar a entender. Cuando el Espíritu de Dios quiere dar a conocer algo que se halla más allá del campo de nuestro conocimiento, nos dice que esta cosa es como algo que ya conocemos, pero que siempre tiene el cuidado de ponernos en su descripción las palabras que nos salven de un liberalismo esclavizador. Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel vio los cielos abiertos y contempló visiones de Dios, se halló a sí mismo viendo algo que él no tenía lenguaje con el cual describir. Lo que estaba viendo era diferente por completo a todo cuanto él había conocido antes. Así que se apoyó en el lenguaje del parecido. Mientras más se acercaba al trono llameante, más inseguras se iban haciendo sus palabras. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Por extraño que sea este lenguaje, no crea la impresión de que se estaba describiendo algo irreal. La impresión que nos da es que lo que está describiendo es una escena totalmente real, pero distinta por completo a lo que los hombres conocemos en la tierra. Por tanto, al fin de dar una idea de lo que él está viendo, el profeta necesita utilizar palabras como apariencia, semejanza, como si fuera, o la semejanza que parecía. Incluso el trono se convierte en la figura de un trono y el que está sentado en él semejante a un hombre que es tan distinto que solo se le puede describir como una semejanza. Parecía a un hombre, pero no era un hombre. Cuando intentamos imaginarnos cómo es Dios por necesidad, tendremos que usar material en bruto, es decir, lo que vemos, la creación, pero eso no es Dios. Para que nuestra mente trabaje sobre esas cosas como si moldeáramos un Dios hecho a nuestra semejanza. Pero no será Dios. Como quiera que nos imaginemos que es Dios, no será así. Porque habremos construido en nuestra imaginación, a partir de aquello que Él ha hecho, todo lo que Él no es. Y lo que Él ha hecho, no podemos decir que es Dios. Una piedra no es Dios. El sol no es Dios. Si insistimos en tratar de imaginarnos, terminaremos como
haciendo un ídolo, no hecho con las manos, sino con el pensamiento. Y un ídolo hecho con la mente es tan ofensivo para Dios como un ídolo hecho con las manos. El intelecto sabe que te ignora, dijo Nicolás de Cusa, porque sabe que no te puede conocer, a menos que se pueda conocer lo imposible de conocer, y se pueda ver lo invisible y alcanzar lo inalcanzable. Si alguien presenta un concepto por medio del cual se le puede concebir a Dios, si alguien también dice que tiene un concepto sobre Dios, ese concepto sobre Dios no es un concepto real, porque todo concepto termina chocando en el muro del paraíso. Así también, si alguien quiere hablar de comprender, deseando proporcionar un medio a través del cual se pueda entender, ese hombre está aún más lejos de Dios, tanto como en lo absoluto que Dios es y por encima de todos los conceptos que el hombre alguno pueda enmarcar. Librados a nuestros propios impulsos, tendemos de inmediato a reducir a Dios a términos manejables. Queremos ponerlo donde lo podamos utilizar, o al menos saber dónde está cuando lo necesitamos. Queremos un Dios que podamos controlar en cierta medida. Necesitamos la sensación de seguridad que procede de saber cómo es Dios. Por otro lado, al aproximarse cada uno a Dios, descubrirá que el ser de Dios está como escondido detrás de una cortina, una nube de desconocimiento. Sin embargo, ninguno se debe desalentar, sino más bien fortalecer su voluntad con un intento por alcanzar a Dios. Esta nube se encuentra siempre entre el que busca y Dios, de tal manera que nunca pueda ver a Dios claramente con la luz del entendimiento, ni sentirlo con las emociones. Con todo, por la misericordia de Dios, la fe puede abrirse paso hasta su presencia. Todo lo que ha de hacer el hombre para conocer a Dios, para empezar a entender a Dios, lo ha de buscar por medio de la fe, creer la palabra y marchar hacia adelante.